Nunca hagas pacto con el diablo, pues él siempre gana. Habían pasado meses difíciles. La crisis económica en el país era fuerte y cada vez más personas perdían su empleo. Leonardo era un minero que vivía con su esposa y sus 4 hijos pequeños. Incluso para él, la ruina tocó la puerta. Sobrevivieron un tiempo gracias a la venta de huevos de sus gallinas, pero eso no era suficiente. Y como la mayoría del pueblo vivía de la mina, la situación era la misma para todos. La crisis afectó directamente a su rubro. Una mañana, cansado de esta situación, Leonardo se levantó temprano y, sin decirle a nadie, se fue al campo con solo un morral, tal como cada mañana para ir a cosechar, aunque no cosecharía nada. Caminó por horas siguiendo un sendero y después de lo que le pareció una eternidad, llegó a donde quería, un lugar que parecía ser la respuesta a su problema. Allí, según dichos, cada noche se veía a un hombre extraño y misterioso andar siempre a la misma hora, en el mismo lugar. Algunos afirmaban que era un ser maligno que esperaba a alguien que le ofreciera algo de interés a cambio de dinero. Y Leonardo, que había escuchado eso, iba con la intención de hablar con ese hombre. Entonces, convencido, avanzó hasta llegar a una colina apartada, donde pasó 3 días y 3 noches tratando de llamar al hombre misterioso sin comer ni beber. Pero no aparecía. Durante el día dormía un poco y por la noche permanecía despierto intentando comunicarse, sin lograr nada. Al final de la 3ª noche, comenzó a llover y a punto de rendirse y regresar a casa con las manos vacías, Leonardo escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. No podía ver nada y buscaba de dónde provenía el sonido. Pero como era de noche, la única luz que le permitía ver el camino era la reflejada por la luna y no le ayudaba. Aún así, cuando dirigió la mirada hacia un árbol cercano, vio debajo de su sombra un caballo negro de gran tamaño y, de espaldas a este, un hombre aún más alto. Leonardo sintió un escalofrío mientras se acercaba al hombre. Había pasado 3 noches buscándolo y comenzaba a dudar de que existiera. Sin embargo, decidió seguir adelante. Necesitaba cambiar su realidad. Necesitaba esa ayuda. Entonces, el hombre, apoyado en su caballo, le preguntó con voz grave: ¿Por qué me has buscado? Y contestó: estoy harto de ser pobre. No encuentro trabajo y estoy desesperado. Ayúdame. El hombre soltó una sonrisa, aunque su tono seguía siendo serio. No me importa tu situación personal. En lugar de darte dinero, te ofrezco otra cosa. Hay una cueva llena de oro que solo tú podrás tener. Si alguien intenta robarlo, solo encontrará piedras. Si aceptas, serás rico. Pero cuando mueras, yo vendré a buscarte. Al escuchar esas palabras, Leonardo abrió los ojos de par en par. Su boca quedó abierta y su tono se volvió blanco como el papel. Sintió un nudo en el estómago y su respiración se aceleró. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sus piernas temblaban y su cuerpo se paralizó mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No podía digerir esas palabras, pero entendía que debía reaccionar. Buscaba una solución y allí tenía una, sin importar el precio que debía pagar. Quería mejorar y otra opción no estaba a la vista. Luego, el hombre misterioso le dio instrucciones para llegar a la cueva con el oro y desapareció. Y a la mañana siguiente, Leonardo llegó a la cueva, que era como el hombre había dicho, llena de oro. Tomó todo lo que pudo con las manos y lo guardó en su morral. Al regresar a casa, le dijo a su esposa que no tendría que esperar más a que terminara la huelga. Ahora sabía cómo cubrir todos los gastos. Sin embargo, no le reveló la fuente de su dinero. Su vida comenzó a cambiar y Leonardo pasó a ser un hombre muy cuidado. Pronto se mudaron del pueblo y compraron un terreno enorme en la ciudad. Era tan grande que Leonardo pudo contratar empleados para que trabajaran para él. Tenía ganado, tierras para sembrar y suficiente dinero para vivir sin trabajar. Solo iba cada tanto a la cueva con algunos empleados de confianza para extraer el oro, que luego se cargaba en sacos y transportaban en burros. Y como se había dicho, se rumoreaba que algunos empleados intentaron robarle oro por la noche, pero no encontraron ni siquiera la cueva. Como hacendado, Leonardo fue generoso con sus trabajadores y con la gente del pueblo. Contribuyó económicamente a la ciudad y realizó donativos a la iglesia. Envió a sus hijos a estudiar a la capital, quienes lograron carreras exitosas, y su vida parecía estar resuelta. Entonces, el negocio prosperó y, con el tiempo, dejó de extraer oro de la cueva. Los años pasaron y, como todos, Leonardo envejeció.
Una tarde, mientras cabalgaba solo por su propiedad, escuchó unos pasos de caballo detrás de él que reconoció rápidamente. Al girarse, sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló al intentar hablar. A unos 10 metros de distancia estaba el hombre misterioso montado en su caballo, con el sombrero tapando su cara. Veo que has estado disfrutando del oro que te di, dijo el misterioso hombre. He venido a decirte que te quedan pocos días. Prepárate, porque vendré por ti. Trata de no escapar. Y sin esperar respuesta, el hombre lentamente se fue a un paso tranquilo. Leonardo, por otro lado, se quedó sin aliento, mientras que un escalofrío recorrió su cuerpo y un grito ahogado escapó de su garganta. Sus manos empezaron a sudar y su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse del pecho. Todo su mundo se derrumbaba. Sus manos temblaban incontrolablemente y sus ojos seguían al hombre a caballo que se alejaba. Al llegar la noche y no regresar a casa, su esposa envió a buscarlo. Un trabajador lo encontró en estado de shock y lo llevó de vuelta. Asustado en el regreso, él solo preguntaba por sus hijos, pero estaba nublado del temor. Al amanecer, ya más calmado, llamó a su hijo mayor, quien viajó desde la capital con sus hermanos para ver a su padre. Y lo encontraron en la cama todavía afectado por el susto, incapaz de salir. Entonces, Leonardo hizo que todos salieran de la casa, excepto el hijo mayor. Allí, le confesó el pacto que había hecho y cómo había conseguido la riqueza. Le explicó que, según el hombre misterioso, el pacto se cerraría en el momento en que tomará el oro de la cueva y que él vendría después de su muerte. Para salvarse, había 2 opciones. La primera era transferir el poder al hijo mayor para que pudiera seguir extrayendo el oro y salvarse así. La segunda era velar su cuerpo durante 3 días y 3 noches, con al menos 3 personas mirando sin descanso. Debían soportar cualquier cosa, como lluvia, nieve o ruidos extraños. Si a medianoche del tercer día había alguien despierto, me salvaré y el ser misterioso no me llevará. El hijo mayor, aunque reacio, aceptó el reto para salvar a su padre y prepararon el velorio en un salón grande en su propiedad. El hijo solo informó a su madre y a sus hermanos sobre las instrucciones de su padre y todo se organizó para enfrentar lo que viniera. Durante el primer día del velorio, el salón estaba lleno de gente y había música constante gracias a varios músicos contratados. El hijo mayor coordinó turnos con la iglesia para asegurar que siempre hubiera alguien presente. Aunque todo parecía tranquilo, un perro grande, aparentemente sin dueño, se instaló bajo la mesa de la cocina y no se dejaba mover. Pero todo siguió normal, sin nada grave, a pesar de los ruidos y los tecolotes que se posaban en los árboles cercanos. Al amanecer se prepararon para el segundo día, con comida y café para los asistentes. Sin embargo, apareció un hombre repartiendo mezcal, lo cual sorprendió a todos, ya que no había nadie en el pueblo que vendiera mezcal. El hijo mayor intentó encontrar al hombre, pero al hacerlo, escuchó el sonido de los tecolotes nuevamente y no pudo localizarlo. La segunda noche fue más terrorífica que la primera. El ambiente lentamente se comenzó a sentir pesado y la música sonaba, pero la lluvia y el viento causaban una sensación molesta en el cuerpo, pero lograron pasarla sin problemas. La última noche fue la peor. A medida que avanzaban las horas, el cansancio empezaba a vencer a los músicos y a los hijos de Leonardo, quienes se quedaban dormidos uno tras otro, y el mayor, que intentaba todo por no dormirse, al ver al hombre misterioso montado en un caballo cerca del panteón, se asustó y fue a despertar a sus hermanos y a su madre. Cuando uno de ellos revisó el reloj y vio que quedaban solo 20 minutos, todos se esforzaron por mantenerse despiertos. De repente, justo cuando el hijo mayor estaba a punto de relajarse, un sonido fuerte de latigazos y madera rompiéndose llenó el espacio. El hijo mayor revisó el reloj y vio que eran las 12:01. Todos estaban profundamente dormidos y la lluvia cesó abruptamente, dejando un silencio pesado. Al ver que la hora marcada en el reloj había pasado, el hijo mayor se dio cuenta con horror de que la sentencia de su padre estaba sellada. En su lugar, había una nota antigua que decía: la deuda siempre se paga. La vida tiene un precio, y el oro no puede salvarte de tu destino. El hijo mayor, desesperado por la pérdida, sintió el peso de las decisiones de su padre. Aunque había tratado de mantenerse despierto, no lo había logrado. Y es así como el pacto terminó. El hombre misterioso llevando el cadáver del anciano montado a caballo y desapareciendo en el bosque oscuro.
Yo soy Jack, y esta es la historia que tengo que contar, algo de lo que realmente me arrepiento. Hace algunos años, acepté un trabajo en una finca sin saber que me esperaba algo horrible. Allí cultivaban naranjas, y aunque parecía simple, el patrón nos dio 3 reglas que debíamos seguir siempre. No podíamos romper ninguna, bajo ningún término. Y sí, yo las rompí. La primera regla era que, si por alguna razón debíamos trabajar de noche, se nos pagaría el triple. Pero al salir, no debíamos levantar la mirada, incluso si alguien nos llamaba. La segunda regla permitía llevar algunas naranjas o frutos que cosecháramos sin ser cobrados, siempre y cuando nadie tocara las ciruelas en los límites de la finca. La última regla, que para mí era la más extraña, indicaba que en la entrada del lugar había una mecedora junto a un almendro, la cual nunca debíamos mover. Según el patrón, la mecedora vivía en el lugar, así que no podía moverse, ni siquiera para barrer. Aunque encontré estas reglas extrañas, no les di demasiada importancia y comencé mi trabajo en la finca. Los primeros días me dediqué a fumigar los cultivos. Era una tarea sencilla y, al terminar temprano, me marchaba a casa sin tener mucho contacto con los demás trabajadores. Una mañana, el patrón llegó y anunció que esa noche necesitaría a 3 trabajadores para recibir y acomodar un cargamento de fertilizante. A quienes aceptaran se les pagaría el triple. Levanté la mano de inmediato, pensando que muchos otros harían lo mismo, pero para mi sorpresa solo yo y otro trabajador llamado Gustavo nos ofrecimos voluntarios. El patrón eligió a un tercero, un hombre llamado Fernando, para completar el grupo. Antes de que nos fuéramos a casa, el patrón nos explicó que debíamos esperar el tráiler en la parte trasera de la finca, no en la entrada habitual. Según él, el chofer del tráiler entraría por un camino que pasaba por la parte trasera. Trabajamos normalmente durante el día, y al llegar la tarde, cuando los demás se marchaban, me acerqué a Fernando y le pregunté por qué nadie más había querido quedarse si la paga era tan buena. Fernando me contó que muchos creían que la finca estaba embrujada. Decían que por la noche la mecedora se movía sola y que se escuchaban gritos a lo lejos. Yo no creí nada de eso. Al anochecer, cuando todos se fueron, nos acomodamos cada uno bajo un árbol y dormimos un rato mientras esperábamos el tráiler. Sin querer, me recosté bajo el ciruelo del que no debíamos tocar los frutos y corté algunas ciruelas. A las 6 llegó el tráiler y comenzamos a descargar el fertilizante. Con la luz de la luna como única iluminación, decidimos no regresar a casa, sino cumplir con la jornada del día y luego irnos. En un momento, vimos que el ciruelo estaba en llamas. Alarmado, corrí pensando que era culpa nuestra. Sin embargo, antes de llegar, una voz desconocida nos dijo que si queríamos el oro, estaba enterrado al pie del ciruelo. Solo debíamos desenterrarlo, pero con la advertencia de que si surgían envidias o deseos negativos, el oro desaparecería junto con nosotros. Convencidos, el fuego se extinguió. No había quemaduras, solo oscuridad y codicia en nuestras almas. Comenzamos a hablar sobre lo que habíamos visto y a planear cómo llevarnos el oro. A la mañana siguiente, trabajaríamos como siempre. Nos iríamos a casa y volveríamos por la noche con palas y sacos para escapar con el oro y jamás volver. Durante el día, nos mirábamos de vez en cuando para recordar el plan sin que nadie nos oyera. Al caer la noche, Fernando y yo regresamos al lugar donde habíamos descargado el fertilizante y cavamos un agujero al pie del ciruelo. Encontré lo que parecía ser la esquina de un cofre de madera, pero Gustavo sugirió dejarlo para la mañana siguiente por seguridad, ya que estábamos cansados. A pesar de nuestras dudas, aceptamos, cubrimos el agujero con costales y nos fuimos. A la mañana siguiente, Gustavo no apareció. Encontramos el agujero destapado, con la pala de Gustavo tirada y rastros de lo que parecía ser sangre. Fernando y yo intentamos cavar de nuevo, pero en lugar del cofre, descubrimos una placa de piedra. Decepcionados, abandonamos el lugar sin saber qué había pasado con Gustavo. Días después, vi al patrón con una mujer llorando. Luego el patrón nos llamó a Fernando y a mí. Nos dijo que sabía lo que habíamos intentado hacer y en lugar de castigarnos, nos pidió que lo ayudáramos con otra tarea esa noche. Nos ordenó que nos presentáramos frente al ciruelo con nuestras palas. Si hubiera sabido que al final del día descubriría algo tan terrible, no hubiera hecho nada. Pero debíamos ver cuál había sido nuestro error. Llegamos al lugar y sentimos un escalofrío recorrer nuestra espalda. El patrón estaba sentado en una piedra y nos ordenó destapar el agujero y cavar otro exactamente a 13 pasos. Mientras cavábamos, nos contó lo que había sucedido con Gustavo.
Esa noche, cuando llegamos a robar el oro, él nos miraba desde un monte cercano. Vio todo y nos contó lo enojado que está por ver cómo el ciruelo se prendía en llamas, siguiendo por cómo después de un rato cavando, nosotros dos nos habíamos ido. Y Gustavo nos siguió, o eso parecía. Corrompido por la ambición, volvió a cavar decidido de que era el oro solo suyo, e intentó sacar por el agujero el cofre, pero en vez de encontrarse con lo que deseaba, se encontró con unas garras que lo tomaron del brazo, impidiendo su salida. Comenzó a gritar y nadie le ayudó. Y la garra cortó su brazo en partes. Escapó directo a su casa, pero a los días murió por el miedo que aún sentía. Mientras el patrón contaba su historia, Fernando y yo ya habíamos terminado de tapar el agujero que habíamos cavado, y nos pusimos a cavar el nuevo agujero a 13 pasos del ciruelo, tal como nos había ordenado el patrón. Sintiendo más terror con cada palada de tierra, intenté no pensar en las palabras del patrón, pero no podía evitar recordar la visión de la garra y los gritos de Gustavo. ¿Qué era lo que realmente se escondía en esa tierra maldita? Y después de un tiempo que pareció una eternidad, encontramos algo sólido. Con manos temblorosas comenzamos a limpiar la tierra alrededor del objeto y vimos que, para nuestra sorpresa, no era un cofre como habíamos esperado, sino una losa de piedra lisa y tallada con inscripciones que no logramos entender. El patrón se acercó con una linterna, iluminando, y con una voz cargada de siglos de secretos, nos reveló que el verdadero tesoro no era el oro que creíamos, sino una tumba antigua sellada por la familia que había poseído la finca. Las reglas que nos había impuesto no eran simples creencias, sino advertencias para mantener el sello que protegía lo que estaba bajo tierra. Lo que intentamos hacer la otra noche, lo que Gustavo hizo, fue un acto de codicia que casi liberó algo terrible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y nos explicó que la garra que habíamos visto era solo una pequeña muestra del poder que estaba en esa tierra. Gustavo había despertado algo que nunca debió ser perturbado. Su muerte fue una advertencia de las consecuencias de nuestro error. Por eso, nos pidió que caváramos un nuevo agujero para reforzar el sello y asegurarnos de que no ocurriera de nuevo. Con el corazón latiéndome con fuerza, Fernando y yo seguimos sus instrucciones. Usamos una mezcla especial de tierra y ceniza para cubrir la losa cuidadosamente. Al final, el patrón nos pidió que ocultáramos cualquier rastro de lo que había en el lugar, colocando piedras y plantas alrededor para disimularlo. Cuando terminamos, el patrón nos miró en silencio un momento antes de hablarnos. Nos ordenó que nos fuéramos a nuestras casas y que no mencionáramos nada de lo que había ocurrido a nadie. A partir del día siguiente, no volveríamos a trabajar en la finca. Nos prometió una compensación justa, pero nos advirtió que debíamos dejar el pueblo y no mirar atrás. Fernando y yo aceptamos sin discutir, y cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, abandonamos la finca con la firme promesa de no regresar jamás. Días después, mientras empacaba mis pertenencias para irme del pueblo, escuché que el patrón había vendido la finca. El nuevo dueño planeaba convertirla en un complejo turístico y estaba preparando excavaciones para construir cabañas y una piscina. Un escalofrío me recorrió al imaginar que los planes del nuevo propietario podrían desatar nuevamente la fuerza antigua que intentamos sellar. Decidí no intervenir. Había cumplido con mi parte y solo quería dejar atrás aquel lugar maldito. Sin embargo, mientras conducía hacia un nuevo destino, lejos de la finca y de sus oscuros secretos, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. Me preguntaba si el sello realmente mantendría contenida aquella fuerza antigua o si algún día las acciones del nuevo dueño despertarían algo que jamás debió ser enfrentado. La imagen de la losa y la sensación de lo desconocido se quedaron en mi mente. Mientras comencé mi nueva vida, seguía sin poder quitarme de la cabeza la posibilidad de que algún día la curiosidad y la codicia del nuevo dueño pudieran romper el frágil equilibrio que habíamos dejado. El miedo a lo desconocido me mantenía despierto por las noches y me preguntaba si, en algún lugar, bajo una construcción o una piscina, aquella fuerza antigua aguardaba, lista para despertar y reclamar lo que alguna vez se intentó sellar. Y así fue mi historia. Y cuéntame, ¿qué parte de esta historia te gustó más? Hace años conocí a Joaquín, un pescador solitario como yo. Nos encontrábamos en un río misterioso, pescábamos y compartíamos cervezas. El pueblo, pequeño y sombrío, tenía historias que nunca entendí,
pero que me dejaban con mucho miedo. Joaquín vivía cerca del río, en una casa vieja y solitaria con ventanas cubiertas de musgo. Prefería el bosque y el agua antes que a la gente, y eso alimentaba los rumores en el pueblo. Alrededor del fuego me contaba historias que helaban la sangre, con las llamas y las sombras haciendo todo más siniestro. «Aquí hay cosas que acechan, Pancho, seres que nos vigilan», susurraba, con los ojos llenos de locura. Una historia me petrificó. Un ser en las sombras del bosque y en el reflejo del río, observándonos. Aunque absurda, su miedo me hizo dudar. Desde entonces, cada susurro del río me recuerda sus palabras. Esa inquietud nunca se fue. Sucedió cuando Joaquín era joven, y creo que aún lo recuerda cada vez que mira el fuego arder. Joaquín solía ayudar a su abuelo en una finca familiar a unos kilómetros del pueblo. Aunque la finca estaba un poco abandonada, cada día, después de trabajar la tierra y cosechar legumbres, buscaban leña para cocinar. En aquellos tiempos, las casas tenían hornos de barro y parrillas para preparar la comida. Para él, esa rutina era normal. El abuelo de Joaquín tenía una vieja camioneta Chevrolet, desgastada por la sal y la humedad, pero con un motor confiable. Todos los días recorrían un largo camino lleno de polvo, y la camioneta nunca fallaba, a pesar de los pozos que hacían que el viaje fuera más lento. Los días eran tranquilos, pero una sensación rara aparecía cada vez que caía el sol. Una noche, cuando ya estaba oscuro, Joaquín subió el último atado de leña a la camioneta, lo acomodó y comenzaron el camino de regreso. El cielo estaba lleno de estrellas y la luna brillaba con fuerza. Los faros de la camioneta apenas iluminaban el camino, y unos metros adelante todo era oscuridad total. Algo parecía molestar a Joaquín, pero no decía nada. En un punto del trayecto, el abuelo se dio cuenta de que el camino estaba bloqueado por una cerca que un vecino había puesto para dividir tierras. Solo había una forma de rodear esa cerca: un camino poco transitado, lleno de ramas, sin una calle clara y piedras de todos los tamaños. Difícil de cruzar, tanto para la camioneta como para los animales. El abuelo, con un suspiro profundo, dio marcha atrás y al llegar a la entrada del nuevo camino, se preparó para avanzar. Aunque había pasado por allí de día, de noche todo se veía diferente. Joaquín, por primera vez, vio a su abuelo nervioso. Extrañado por su reacción, pensó que algo andaba mal. Intentó no pensar en eso y apoyó la cabeza en el vidrio para dormir mientras viajaban. El camino era largo y sabía que tardarían horas en llegar. Su abuelo, a diferencia de él, estaba alerta y manejaba más rápido de lo normal, intentando abrirse paso entre todas las ramas que bloqueaban el camino. Al pasar por una noria, un golpe fuerte de la camioneta despertó a Joaquín, y allí lo vio, una sombra en la oscuridad, apenas perceptible, que le heló la sangre. En ese momento, el abuelo aceleró, y el motor rugía como un animal asustado, pero parecía incapaz de salir de allí. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó Joaquín, asustado al ver que algo malo lo estaba perturbando, haciendo que pareciera muerto de miedo. «Nada, hijo», respondió el abuelo con una voz grave y preocupada, intentando no asustarlo más. Joaquín sintió una extraña pesadez y una sensación de que alguien los estaba mirando. Una corriente eléctrica recorrió su espalda y su piel se puso de gallina. Miró a su abuelo, quien mantenía la vista fija en el camino, con las manos apretando el volante. De repente, escuchó un ruido sordo que hizo que la camioneta se tambaleara, como si algo la hubiera golpeado. El abuelo gritó con todas sus fuerzas: «No mires atrás, Joaquín». Joaquín se quedó rígido, sin poder moverse, solo mirando al frente, tal como le había dicho su abuelo. El motor rugía y la camioneta avanzaba a gran velocidad. El rostro del abuelo estaba lleno de miedo, algo que Joaquín nunca había visto antes. De pronto, escucharon unos fuertes golpes en el cajón trasero de la camioneta. Era imposible que alguien estuviera detrás, o al menos eso pensaban, aunque la idea les hacía sentir aún más miedo. Joaquín intentó girar, pero el instinto de mirar hacia atrás fue detenido por la mano callosa del abuelo, que lo tomó firmemente del cachete y lo miró fijamente, sin soltar el volante. «Mírame a mí. No mires atrás, cabrón. Si lo haces, no saldremos de aquí». La advertencia del abuelo hizo que Joaquín lo mirara con más intensidad.
Estaba pálido y sentía que se moría del miedo. Y no era el único, ya que el anciano sudaba desesperado mientras susurraba oraciones entre dientes. «Ayúdanos, Señor. No nos abandones, Dios mío. Dios, te pido, hoy no». Joaquín cerró los ojos por un segundo, intentando creer que todo era mentira. Pero volvió a escuchar el ruido en la caja y se dio cuenta de que sonaba como si alguien estuviera saltando en ella. Eso lo hizo cerrar aún más fuerte los ojos y desear que todo terminara. Estaba al borde del desmayo y sentía cómo el asiento trasero se movía fuerte y brusco. Al abrir los ojos, vio que el abuelo estaba al borde del colapso, mirándolo con determinación y desesperación. El motor de la camioneta estaba al límite, rugiendo cansado. Joaquín pensó que no lograrían salir de aquel lugar. Poco a poco se convencía de que aquel día sería el último. Lo que los seguía los cazaría. Su corazón latía tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Entonces, cerró los ojos nuevamente y comenzó a orar, pidiendo perdón y recordando a sus padres. En ese momento, la velocidad de la camioneta comenzó a disminuir. Al abrir los ojos, vieron que ya estaban en el camino principal, un sendero de piedras y tierra compactada. El abuelo, con la cabeza recargada en el volante y respirando aliviado, rompió el silencio. Lo que viste, lo que sentiste, no lo cuentes a nadie, ni a tu madre ni a tu abuela. Joaquín, sorprendido y aún temblando, preguntó: ¿qué fue todo eso? Si hubieras visto lo que yo vi, te habrías muerto del miedo. Pero de verdad, hijo, no digas nada. Joaquín, aunque no creía del todo, sintió el terror que veía en su abuelo. Al llegar a casa, notó que en la caja de la camioneta no había nada, ni herramientas ni leña. Con los saltos se habían perdido. Sin embargo, notó algo extraño que le produjo un escalofrío. Había abolladuras en la caja de la camioneta. Algo realmente los había golpeado. Y esa noche no pudo dormir. Al día siguiente todo siguió como si nada hubiera pasado, pero el miedo seguía en él. La experiencia en el camino se convirtió en un secreto compartido solo con su abuelo, y a medida que pasaban los años, Joaquín entendió que nunca podría olvidar eso. Más aún cuando aquella cosa aún lo seguía cada noche. Esto me lo contó mi abuelita, y todavía lo recuerdo con tanta tristeza, que cuando terminó de contármelo, yo estaba con un nudo en la garganta casi llorando. Comenzó. Hace mucho, un hombre vivía solo con su hijo pequeño de 5 años. Su esposa ya no estaba, se había ido al cielo hacía tiempo, y desde entonces el hombre solo tenía a su hijo. Pero una noche, el niño se puso muy enfermo, tan enfermo que el hombre no sabía qué hacer. Estaba asustado, así que decidió llevarlo al curandero que vivía lejos, entre 2 grandes montañas. Era un viaje largo, de 2 semanas en caballo, pero no había otra opción. Al salir, el hombre se encontró con un perrito en el camino. El perrito era pequeño, de pelaje blanco y flaco, parecía perdido. El hombre lo recogió, pensando que tener un compañero no estaría mal en un viaje tan largo. Su hijo, aunque estaba muy enfermo, sonrió al ver al perrito, y eso le dio un poco de esperanza al hombre. El perrito trotaba al lado del caballo, moviendo su pequeña cola. El camino era largo, y el hombre no podía dejar de pensar en lo lejos que estaba el curandero. Sabía que tenía que llegar rápido, porque su hijo estaba muy débil. Para llegar al curandero, tenían que pasar por un bosque oscuro y espeso. El hombre no le gustaba ese bosque, sobre todo de noche, pero no tenía otra opción. Cuando entraron al bosque, el aire se volvió frío, y el caballo empezó a ponerse nervioso. El perrito también estaba inquieto, pero seguía al hombre sin miedo. Algo en el aire no estaba bien, pero el hombre siguió adelante, porque tenía que salvar a su hijo. El bosque se hizo más oscuro, y el viento soplaba fuerte, haciendo ruidos extraños entre los árboles. De repente, en medio del camino, apareció una figura alta y oscura. Era un hombre, vestido todo de negro, montado en un caballo negro como la noche. El corazón del hombre dio un salto. No sabía quién era, pero sentía que no traía nada bueno. El hombre se detuvo, el corazón latiendo muy fuerte, las manos temblando mientras sostenía las riendas del caballo.
La noche estaba oscura, muy pesada, y el frío se metía en los huesos. La oscuridad del bosque se sentía como una manta negra cerrándose a su alrededor. Frente a él se alzaba una figura alta, oscura y amenazante. Con la voz rota, llena de miedo, apenas pudo preguntar: ¿Quién eres tú? El extraño no respondió enseguida. Muy despacio, levantó la cabeza y sus ojos, rojos y brillantes, se fijaron en el hombre. Un escalofrío le recorrió la espalda y el miedo lo invadió por completo. El extraño sonrió, una sonrisa lenta y mala, como si disfrutara del terror que causaba. No importa quién soy, dijo el extraño, su voz grave resonando como un trueno. Lo que importa es lo que llevas contigo. Veo que tienes algo muy valioso. El hombre sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Apretó a su hijo contra su pecho, sabiendo que este encuentro no traía nada bueno. «Sí, está enfermo», dijo, su voz temblando mientras intentaba mantener la calma. «Lo llevo al curandero, entre las montañas. Necesita ayuda». El extraño no retrocedió. En lugar de eso, avanzó lentamente, su caballo moviéndose como si el tiempo no importara. La sonrisa en su rostro se hizo más amplia y sus ojos brillaron aún más, como si disfrutara del miedo del hombre. Tu hijo está muy débil, humano, dijo el extraño, burlón, casi cruel. No creo que llegue al curandero. ¿Crees que puedes salvarlo? Puedo curarlo aquí y ahora, si me lo das. El hombre sintió el terror apoderarse de él, un miedo que lo paralizaba, que le hacía difícil respirar. Su hijo era lo único que le quedaba, la razón por la que seguía adelante. No podía dejar que este ser, quien fuera, se lo llevara, pero estaba tan asustado que no sabía qué hacer. «¡No te acerques!», gritó, su voz llena de desesperación. «¡No te llevarás a mi hijo!». El extraño no hizo caso. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el hombre, su mano extendida, buscando arrancar al niño de sus brazos. El hombre sintió la mano fría del extraño tocar la manta que envolvía a su hijo, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Todo se derrumbaba, el miedo, el frío, la desesperación lo envolvían, y pensó que lo perdería, que todo terminaría allí. Pero entonces, en ese momento oscuro, el pequeño perrito que habían encontrado en el camino se lanzó sobre el extraño con un ladrido fuerte. Mordió la pierna del ser con toda la fuerza que pudo, sus pequeños dientes clavándose en la carne del extraño. El extraño soltó un grito que no era humano, un sonido que resonó en el bosque, haciendo que las sombras mismas parecieran retroceder. El perrito, aunque era pequeño, no soltaba la mordida. Tiraba con todas sus fuerzas, como si supiera que dependía de él salvar al niño y al hombre. El extraño se agitaba con furia, tratando de sacudirse al perrito, pero el pequeño animal no cedía, resistiendo con una valentía que no cabía en su frágil cuerpo. El hombre, viendo la lucha desesperada del perrito, sintió que su corazón se rompía. Quería salvarlo, quería quedarse y arrancarlo de las garras del ser maligno, pero sabía que no podía. Con un grito de angustia, sujetó su hijo, espoleó a su caballo, que, aunque asustado, se lanzó al galope, alejándolos del peligro. Mientras cabalgaban, el hombre miró hacia atrás, con el alma rota al ver cómo el perrito seguía luchando, aún mordiendo, aún resistiendo. El dolor en su pecho era terrible. Cada paso del caballo era como un golpe en su corazón, recordándole lo que había dejado atrás. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se alejaba, incapaz de detenerse, incapaz de salvar al pequeño héroe que había dado todo por ellos. Los ladridos del perrito se desvanecían hasta que solo quedó el silencio, un silencio que lo llenó de una tristeza profunda, aplastante. Finalmente, después de días de un viaje que parecía no terminar, el hombre llegó al curandero en medio de las montañas. El curandero atendió a su hijo y aunque la lucha fue difícil, logró salvarlo. Pero el hombre, aunque aliviado porque su hijo estaba a salvo, no podía dejar de pensar en el perrito, en lo que había sido de él. Pasaron varios días y el hombre empezaba a aceptar la pérdida, cuando una noche escuchó un débil ladrido fuera de la cabaña del curandero. Con el corazón en un puño, corrió hacia la puerta y la abrió. Allí, en la oscuridad, estaba el perrito. Estaba herido, su pelaje sucio y cubierto de sangre seca, pero estaba vivo.
Había encontrado el camino hasta ellos, luchando contra el dolor y el cansancio. El hombre cayó de rodillas junto al perrito, las lágrimas brotando nuevamente, pero esta vez de alivio, de gratitud. El curandero, viendo el estado del pequeño animal, lo llevó adentro y comenzó a curar sus heridas, con el mismo cuidado que había salvado al niño. Mientras el perrito descansaba, el hombre se quedó a su lado, acariciando suavemente su cabeza, susurrando palabras de agradecimiento. El dolor de esa noche en el bosque seguía ahí, pero ahora, al ver al perrito luchar por sobrevivir, sintió una chispa de esperanza. El perrito había sobrevivido, había vuelto a él, y el hombre sabía que nunca más lo dejaría solo. Juntos, el hombre, su hijo y el valiente perrito se quedaron con el curandero hasta que todos estuvieron completamente sanos. Luego, los tres siguieron adelante, más unidos que nunca, sabiendo que en los momentos más oscuros, incluso el más pequeño puede ser un héroe. Gracias por llegar hasta aquí. Y cuéntame, ¿qué parte de esta historia te gustó más? El que ríe último ríe mejor, dijo el diablo mientras el hombre lloraba. En un pequeño pueblo del viejo oeste vivía un hombre llamado Esteban. Trabajaba día tras día junto al río, buscando oro entre las piedras. A veces tenía suerte y encontraba un poco, pero otras veces solo hallaba rocas. Sin embargo, su fe nunca flaqueaba. Cada mañana, antes de tocar el agua fría, Esteban se dirigía a la capilla del pueblo para rezar. No pedía más de lo necesario, solo lo justo para vivir con dignidad. Una mañana, mientras filtraba la arena, sus manos temblaron al descubrir un pequeño trozo de oro. No era grande, pero suficiente para cubrir sus necesidades diarias. Con el tiempo y mucho esfuerzo, Esteban fue acumulando más y más oro. Aunque su situación mejoraba, nunca dejó de ir a la capilla a agradecer a Dios. Pero había alguien que lo vigilaba desde las sombras. Un hombre misterioso que siempre vestía de negro y montaba un caballo tan oscuro como la noche, observaba a Esteban con ojos llenos de malicia desde las colinas cercanas. Su presencia era un mal presagio para aquellos que no lo conocían, pero Esteban, absorto en su trabajo, nunca le prestó atención. Un día, mientras Esteban trabajaba, el cielo se oscureció repentinamente. Las sombras se alargaron y un frío extraño invadió su cuerpo. El aire se llenó de un olor a azufre y el río, que siempre había sido su amigo, comenzó a susurrar palabras incomprensibles. Esteban levantó la vista y, a través de la neblina que había surgido de la nada, apareció una figura montada en un majestuoso caballo negro. El hombre desmontó lentamente. Vestía un largo abrigo negro que se movía con el viento y su rostro estaba parcialmente oculto bajo el ala de un sombrero igualmente negro. Su mirada, fría y penetrante, atravesó a Esteban, que sintió un escalofrío que le heló el alma. Sabía, sin lugar a dudas, quién estaba frente a él. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Esteban con la voz temblorosa. «Oh, Esteban», respondió el hombre con voz grave, resonando como un eco siniestro. «He visto tu esfuerzo, he visto tus rezos, pero ¿no te cansas de vivir con tan poco? ¿No deseas más? Puedo darte tanto oro que no sabrás qué hacer con él. Solo tienes que dejar de creer en tu Dios». El miedo paralizó a Esteban. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El hombre de negro chasqueó los dedos y en un abrir y cerrar de ojos, todas las piedras a su alrededor se convirtieron en oro brillante, cegador. «¿Qué pides a cambio?», logró preguntar Esteban, sin poder apartar la mirada del oro. «Nada que no puedas darme, mi querido Esteban. Solo prende una vela en mi nombre cada día y reza por mí. Nada más». Esteban, aún temblando, sintió cómo la ambición comenzaba a nublarle el juicio. ¿Qué daño podía haber en prender una vela? Y así, sin pensarlo más, aceptó. El hombre de negro soltó una carcajada que hizo temblar la tierra y con un chasquido subió nuevamente a su caballo. Esteban vio cómo se alejaba galopando por la neblina, desapareciendo en el horizonte como una sombra más. A partir de ese día, Esteban dejó de ser el pobre minero que todos conocían. Se convirtió en el hombre más rico del pueblo, comprando tierras y casas y disfrutando de todo lo que antes solo podía soñar. Incluso se casó con la chica que siempre le había gustado
aquella que lo había rechazado por su pobreza. Pero con las riquezas vinieron las noches inquietas. Esteban comenzó a tener pesadillas, en las que el hombre de negro aparecía riéndose, acechando en cada rincón oscuro de su casa. A pesar de esto, Esteban intentó ignorar las advertencias, concentrándose en su lujosa vida. Satanás, al ver que Esteban no cumplía su promesa, regresó una noche, sin necesidad de anunciarse con tormentas o niebla. Se materializó en la casa de Esteban mientras él dormía, montado sobre su caballo negro, que ahora ocupaba toda la estancia con una presencia espectral. El fuego de la chimenea se extinguió y un frío espectral llenó la habitación. Esteban despertó sudando, sintiendo una mano helada sobre su pecho. ¿Creíste que podrías engañarme, Esteban?, susurró el hombre de negro, con un tono tan gélido que congelaba el aliento. He venido a reclamar lo que es mío. Esteban intentó moverse, pero el terror lo había paralizado. Estaba atrapado en su propia cama, mirando fijamente los ojos ardientes de su visitante. Yo cumplí con darte lo que pediste, balbuceó Esteban desesperado. Pero no has cumplido tu promesa, gruñó el diablo, con una sonrisa llena de dientes afilados. No has prendido ni una vela, no has rezado ni una oración. ¿Qué me dices ahora? No lo haré, respondió Esteban, reuniendo toda su valentía. Fuiste tú quien me ofreció el oro, y yo lo acepté, pero no te debo nada más. ¿No lo harás? La voz del hombre se volvió más oscura, más aterradora. Entonces te haré pagar con algo más preciado. Tu propio hijo será tu perdición. Esteban sintió un terror indescriptible. Sabía que el diablo no bromeaba, pero aunque su cuerpo temblaba, su fe aún lo sostenía. No te temo, dijo Esteban, su voz quebrada pero firme. Mis riquezas me las gané con esfuerzo, y si eso es lo que quieres quitarme, te equivocas. No te debo nada. El diablo se rió, una risa que resonó por toda la casa, haciendo temblar las paredes. Se acercó más a Esteban, hasta que sus frentes casi se tocaron. El día que nazca tu hijo, otros niños nacerán también. 3 de ellos dirán, papá, al venir al mundo, y sus padres morirán en ese mismo instante. Uno de esos niños será tu hijo. Verás cómo tu linaje será maldito, y yo seré quien ría al final. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y la esposa de Esteban apareció con el crucifijo en la mano. ¡Esteban! ¡Te olvidaste el crucifijo! Al ver el crucifijo, el hombre de negro lanzó un grito ensordecedor. Su cuerpo se retorció en el aire y con una última mirada de odio, desapareció, dejando la habitación en un silencio mortal. Pasaron los meses y el rumor de que muchos niños nacerían el mismo día corrió como la pólvora por el pueblo. Nadie conocía la maldición, solo Esteban, que vivía cada día con el corazón en un puño, temiendo el momento en que se cumpliría la profecía del diablo. Llegado el día, varias mujeres comenzaron a dar a luz en sus casas. El primero de los niños que nació dijo papá, y su padre cayó muerto al instante. La noticia se esparció rápidamente, llenando de terror a todos. Un segundo niño nació, pronunció papá, y su padre también murió sin explicación. Esteban, esperando en su casa, sabía que su hora se acercaba. Con cada grito que escuchaba desde afuera, sentía que su corazón se detenía por un instante. Su hijo estaba por nacer, y la sala estaba llena de familiares, todos esperando con ansiedad. Entre ellos estaba su primo, el único pariente cercano que tenía, quien, aunque temeroso, se había quedado a su lado. Finalmente el niño nació, y en cuanto dijo papá, Esteban sintió como si el mundo se detuviera. Cerró los ojos, esperando lo inevitable. Pero nada ocurrió. Abrió los ojos y se dio cuenta de que seguía vivo. Pero entonces, desde la sala, se escuchó un grito desgarrador. Esteban corrió afuera solo para encontrar a su primo tirado en el suelo, sin vida. En ese mismo instante, desde el bosque, resonó la risa macabra del hombre de negro. Ya ves, minerito, el que ríe último, ríe mejor. Esteban, incapaz de soportar el horror de lo que había ocurrido, cayó al suelo, desmayado, mientras la risa del diablo seguía resonando en sus oídos, prometiendo que el terror no había terminado.
Jamás te unas a una secta, ni de cualquier tipo. Te contaré lo que me pasó hace varios años. Me encontraba sin trabajo, sin rumbo, buscando cómo ganarme el pan de cada día. Y tomé una decisión que marcó mi destino para siempre. Una decisión de la que hoy me arrepiento, pero ya es demasiado tarde. No encontraba nada en mi ciudad, ni un trabajo que me dejara siquiera comprar un mendrugo de pan. Y así, desesperado, no tuve más opción que irme a aquel otro pueblo, el que siempre había evitado. Algo en el aire de ese lugar me ponía los pelos de punta, como si estuviera lleno de secretos que mejor no descubrir. Pero necesitaba trabajo, uno bueno, o al menos uno que pagara. Esa tarde me encontraba caminando por esas calles oscuras y angostas, sintiendo una presencia detrás de mí. No sé si alguna vez has sentido algo así, como una sombra que te sigue sin hacer ruido, pero te pone los nervios de punta. Pues así estaba yo. La gente hablaba de desapariciones y de cosas extrañas en ese lugar, y el miedo me calaba los huesos. De pronto, un conocido salió de entre las sombras, su rostro apenas iluminado por la luz mortecina de una farola. Me quedé mirando, tratando de reconocerlo, y cuando por fin lo hice, empezamos a conversar. Me dijo que en la iglesia local andaban buscando gente para trabajar. Su expresión era rara, inquietante, pero me dio un número de contacto. Lo acepté, aunque con una desconfianza que no podía sacarme de encima. Esa misma noche, marqué el número. Del otro lado, una voz anciana, áspera, contestó con un tono que parecía arrastrar siglos de misterio. Me dio una dirección y me dijo que me presentara sin demora. Sentí como si el destino me empujara, así que, sin pensarlo mucho, me dirigí al lugar. No tenía idea de que estaba a punto de meterme en un problema eterno. Cuando llegué, lo primero que vi me dejó paralizado. No era una iglesia como las que conocía. La casa, de 2 pisos, era lujosa, pero había algo raro en ella, algo inquietante. 2 estatuas de cabras, cada una de 2 metros, flanqueaban la entrada. Sus ojos de piedra parecían brillar con una luz que no era de este mundo. Y junto a ellas me esperaba el pastor. Alto, delgado, con una presencia que hacía que el aire a mi alrededor se sintiera más pesado. Intenté mantener la calma, a pesar de que sentía que el corazón me latía en las sienes. El pastor me explicó que mi trabajo consistiría en limpiar el edificio y traer animales, gatos, perros, aves, lo que necesitaran para sus misas. Me sonó extraño, pero la paga era más de lo que había visto en mucho tiempo, y el hambre aprieta, así que acepté. Comencé ese mismo día buscando animales. No era fácil, me llevó 5 horas, y no era lo que había imaginado, pero el dinero, eso era lo que me preocupaba. Me dije a mí mismo que seguiría, pero si hubiera sabido lo que venía, jamás habría dado ese primer paso. Las reglas eran claras y específicas. Irme antes del anochecer y limpiar cada mancha sin preguntar nada. Me amenazaron con echarme en cualquier momento y escuché rumores de que sería mucho peor si me despedían. Así que seguí las reglas. Más de una vez me encontré con escenas que parecían sacadas de una película sangrienta. Sangre en el altar, en el suelo, en las paredes. Órganos de los animales que buscaba esparcidos, a veces medio moviéndose. Yo, asqueado, tenía que limpiar todo eso. Solo los domingos descansaba lejos de aquel lugar. Pasó casi un año así. Mi rutina era limpiar durante la semana y capturar animales los sábados, mientras que los domingos, cuando había misa, yo descansaba. Todo parecía normal, o tan normal como podía ser en aquel lugar extraño. No había problemas con los pagos, siempre puntuales, pero pronto las cosas cambiaron. Una tarde, el pastor se me acercó con una sonrisa extraña y me sugirió que me uniera a su religión, que no solo trabajara, sino que creyera en el diablo. Prometió que si lo hacía, mi vida mejoraría, que tendría buena salud, dinero, que nada me faltaría. Me insistió tanto que al final, sin saber bien por qué, acepté. Para entrar al culto, me hicieron una pequeña ceremonia. Un bautismo, dijeron. Fui un domingo por la noche, un día que nunca había pisado ese lugar. Al principio, la adoración no fue muy diferente a las que ya conocía, pero luego me llevaron al río.
Allí sacrificaron una gallina y me bañaron de pies a cabeza con su sangre mezclada con agua. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había cometido un error, pero ya no podía echarme atrás. Ya era parte de ellos, un miembro más del culto. Y cuando llegó la siguiente paga, confirmé que había tomado una mala decisión. El pastor me descontó el costo de la misa y el bautizo, unos malditos 10.000 pesos. No me lo esperaba, nunca me mencionaron eso. Pero seguí adelante. Comencé a usar los amuletos y collares que me dieron y parecía que las cosas mejoraban. De repente, el dinero me rendía más y sin querer encontraba billetes en la calle. Pero pronto el trabajo cambió. Ya no solo robaba animales, era peor. La paga subió, pero ahora tenía que ir a los cementerios y desenterrar cadáveres. A veces eran solo huesos, otras cuerpos enteros. Y los demonios querían que fueran de gente que había muerto de maneras brutales. Teníamos un cómplice que marcaba las tumbas correctas, a cambio de mucho dinero. El pastor decía que esas almas en pena le daban más poder. Y yo, atrapado, seguí el juego, porque ya no tenía cómo salir de ahí. Para ese entonces, yo ya estaba ganando más dinero del que jamás había visto en mi vida, y ya era algo común verme en esas misas oscuras que se hacían en las cuevas de la ciudad. Con el tiempo, las túnicas negras, la sangre de animales, todo eso dejó de darme tanto asco, o al menos eso pensé. Muchas veces veía cómo partían animales por la mitad y me bañaban con su sangre. Era horrible, pero me acostumbré, o eso creía. Hasta que un día dijeron que ya no querían más animales, que ahora había que buscar personas. Me prometieron que eso aumentaría mucho más la paga, pero algo dentro de mí se revolvía. No podía rehusarme, aunque sabía que era malo. Las amenazas se volvieron parte de mi día a día. Salir de allí significaba mi muerte. Y así empezó todo. La primera vez fue con un vagabundo. Lo agarramos, lo encerramos y luego lo sacrificaron en un ritual. Después de eso, todo se volvió más fácil. O más terrible, según cómo se vea. Repetimos el proceso muchas veces. Cada vez que terminaba uno de esos rituales, el silencio era insoportable, como si todo el mal se hubiera quedado flotando en el aire. Y yo, por dentro, sentía un asco tan profundo que no sé cómo lo soportaba. Pero nadie se quejaba. Si alguien quería pedir algo grande, tenía que pagar el precio de golpearse la espalda con látigos. Pero para ellos parecía un precio pequeño. Las riquezas lo eran todo. Yo seguía allí, limpiando, haciendo mi trabajo. Ya no me interesaba, solo el dinero me tenía amarrado. Pero eso me cobró factura. Poco a poco mi cabeza se fue desmoronando. Me caí en una depresión como nunca antes. Todo lo que vivía me atormentaba. Entonces, un día me pidieron que trajera mujeres. Y, con el tiempo, los sacrificios se hicieron más frecuentes, tanto de personas como de animales. Hasta que llegó ese día, el día en que veríamos al Señor de las Tinieblas en persona. El pastor estaba más emocionado que nunca, y su entusiasmo se contagió a todos los que íbamos a esos rituales, llenándonos de una energía extraña y fuerte. Todo iba como siempre en el ritual, hasta que, de repente, el pastor, mientras rezaba, se paró rígido, como si algo lo agarrara de la cintura. El aire cambió, se volvió frío y espeso, y de pronto parecía faltar el oxígeno. La máscara de cabra que llevaba puesta empezó a fundirse con su piel, convirtiéndolo en una criatura mitad hombre, mitad animal. Las velas se apagaron de golpe, menos las del altar, que temblaban con una luz tenue y extraña. En esa penumbra vi cómo los cuernos de la cabra se alargaban y retorcían, dándome un pavor que no puedo describir. Nos arrodillamos. Sentía mi corazón latiendo con fuerza, la adrenalina recorriendo mi cuerpo. La presencia de esa bestia me hacía sentir atrapado. La cosa esa empezó a moverse por la sala, con pasos lentos pero seguros. Cuando llegó hasta mí, cerré los ojos tratando de alejar el miedo, pero solo podía oír el sonido de las gotas de sangre que caían al suelo y no podía moverme. Ni un dedo podía mover. Al final todo se acabó cuando apagaron la última vela. Empezamos a festejar, aunque yo por dentro solo pensaba en lo que tendría que limpiar al amanecer. Un año pasó y las cosas parecieron calmarse. Pero un mal día, el pastor me dijo que debía traer niños. Ahí fue cuando me negué. Decidí que ya no podía más.
que tenía que huir, volver a la vida normal, encontrar un trabajo de verdad. Y así lo hice, pero solo me duró 15 días. Vinieron por mí, me amenazaron, me dijeron que si no regresaba, sería el siguiente sacrificio. No tuve opción, tuve que volver. Y el pastor me lo dejó claro: de este culto no sales con vida, no puedes irte ya. Pero una madrugada, en medio de un sacrificio en una cueva, me armé de valor. Sin que nadie se diera cuenta, me escapé. Bajé por la parte trasera del cerro, corrí hasta mi casa. Tomé un taxi, le pedí que me esperara un minuto, subí corriendo, agarré mis papeles, lo más importante, y me fui directo al aeropuerto. Compré un boleto, sin importarme nada más, y me fui. Con lo que había ahorrado, me mudé lejos. Cambié mi nombre, mi aspecto, todo. Han pasado algunos años. Aún tengo miedo. Y a veces siento que me siguen buscando. Pero aquí estoy, contando esto porque sé que están cerca. Nunca estuve a salvo, y quizás nunca lo esté. Ese culto ha extendido sus manos más allá de lo que uno puede imaginar. Y aunque trato de seguir con mi vida, sé que la sombra está siempre detrás de mí. Porque el pasado no se deja atrás tan fácil, y ya estoy condenado. Jamás te duermas en un funeral. Ya, Juan, no discutas. Hazme el favor de nunca quedarte dormido, menos en un funeral. Jamás te duermas. Era lo que decía mi madre cada vez que algún familiar o conocido moría y nos tocaba ir a velar por él. No entendía bien por qué, hasta que sucedió. Comprendía a las malas por qué no debía dormir, y con 15 años aún siento pavor al recordar eso. Y es que con esa edad jamás pensaría que eso era lo que pasaba. No puedes dejar en paz al muerto si lo llamas en sueños, menos si acaba de morir. Por eso jamás debes dormir. Entonces mi abuelo falleció una noche de manera natural. No tenía ninguna enfermedad, solo un día ya no despertó más. Lamentando nuestra pérdida, viajamos 12 horas en autobús hasta su pueblo para recordarlo y consolar a la familia. Llegamos alrededor de las 9, ya cuando la noche había caído y el velorio había comenzado. No sé si lo sepan, pero al menos en mi país, cada evento de estos implica cuidar al muerto y guiarlo con rezos durante al menos unos días. Pero yo ya tenía algo de sueño. Saludamos a todos los familiares, hicimos la misa y luego tomamos turnos para la guardia. Nos quedamos al lado del ataúd, rezando algunos en silencio y otros en susurros, para intentar que nuestro abuelo finalmente descansará en paz. A pesar de eso, cerca de las 3, viendo a mi papá que estaba en la guardia, me dio sueño y le dije a mi mamá: «Mamá, tengo sueño. ¿Puedo dormir en la habitación de la abuela?». Pero como ya sabía, no me dejó. En sus palabras había miedo y enojo, y me recordó que no debía hacerlo, aunque nunca me explicó por qué. «¿Acaso todas las veces que te lo digo no son nada?», repitió enojada antes de darme un café y decirme que debía hacer guardia hasta las 7 por querer desobedecer. Sé que era algo molesto, incluso me hizo enojar, pero ya saben cómo eran las madres de antes, no perdonaban una. Así estuve parado 4 horas al lado de mi abuelo, cansado y casi muerto de sueño. Finalmente, a las 7, los de la funeraria se llevaron el cuerpo al cementerio. Ya no podía más, y le dije a mi mamá que me quedaría allí a dormir. Ella aceptó, pero antes sirvió un vaso de café y una pieza de pan. Subí a la habitación para desayunar, pero me recosté y me quedé completamente dormido. Entonces lo sentí. Momentos después, tuve la sensación de que alguien se estaba acostando en la cama y me desperté asustado, ya que en la casa no debía haber nadie. Esa persona se recostó completamente y aunque no la veía porque estaba de lado, pude escuchar cómo comenzaba a llorar. Era un llanto muy ahogado y silencioso. Pensé que era mi papá porque el llanto era de un hombre, pero resultó no ser así. Aunque no quise abrir los ojos, estaba muy cansado y traté de dormir, pero no podía debido al llanto tan cerca. Por momentos lo sentía muy fuerte, muy cerca, muy molesto. De repente escuché una voz femenina susurrarle a mi papá. Pensé que era mi mamá, pero estaba equivocado, muy equivocado. Pensé que ella intentaba consolarlo, que le decía que estuviera tranquilo y que la muerte era natural. Pero el llanto no paraba, incluso se hacía más fuerte. Era desgarrador y triste. Me sentí tan mal que me volteé para abrazarlos, pero no estaban. En la habitación no había nadie, y eso me asustó.
Me quedé pensando que tal vez había sido un sueño mientras miraba a ese lado de la cama. Sin embargo, las pisadas de alguien del otro lado del colchón me hicieron girar. Quien caminaba en dirección a la puerta era mi abuelo, el que había fallecido. Yo era una piedra. Sentí el miedo recorrer mi espalda y noté que iba vestido tal cual como en el funeral. Caminó hasta la puerta, la abrió y salió, cerrándola detrás de él. No podía creerlo. Estaba aterrorizado, pero salí a buscarlo. En el pasillo ya no había nadie. Y me convencí de que había sido solo un producto del sueño, así que regresé a dormir. Pero eso fue solo el inicio de todo lo que veríamos en los próximos días. Cerca de las 2 de la tarde fue cuando desperté y ya todos estaban llegando del cementerio. Entonces me uní a ellos a charlar y comer, pero no comenté nada de lo que había pasado por miedo a que me dijeran mentiroso. Pasaron los días y la familia que venía de lejos y yo nos quedamos en la casa de mis abuelos. Una tía se quedó en el cuarto de los viejos, otros en el que perteneció a mi papá y unos en la sala de estar. Y las cosas parecían tranquilas hasta que un grito nos despertó a las 2 de la mañana, la noche siguiente. Mi tía gritaba horriblemente desde la habitación y corrimos pensando que alguien estaba intentando hacerle daño. Pero la encontramos llorando mientras que su esposo intentaba calmarla. Estaba pálida del susto y temblando nos contó que escuchó la voz de su padre. Lo vi, estaba frente al espejo y se acomodó para salir. Dijo llorando, pero no muchos le creyeron y yo no dije qué me había pasado. Pensaron que fue una locura, algo que vieron por el dolor de la pérdida, aunque sabía que no era así. Al día siguiente, otra tía nos despertó con gritos en la cocina. Al bajar, le preguntamos qué había pasado y ella dijo que solo había visto una rata pasar y se disculpó por el griterío. Nos reímos de ella porque parecía pálida del miedo. Nos dijo que le esperemos mientras recogía el reguero de leche y llenaba otro vaso. La esperamos. Y cuando llenó otro vaso de leche, ella y todos los demás volvimos a acostarnos en nuestros cuartos y nos despertamos con el canto del gallo. Estábamos desayunando unos hotcakes y mientras platicábamos, mi tía Remedios, la que gritó en la cocina, nos dijo algo. Oigan, ¿quieren que les diga la verdad de por qué grité en la madrugada? Todos le dijimos que sí y el comedor se quedó en silencio, escuchando su anécdota. Mientras estaba durmiendo, escuché cómo alguien bajaba las escaleras. La casa me da miedo, por eso, aunque tenía hambre, no salía. Pero ya con alguien acompañándome, me sentía más protegida. Así que me levanté de la cama y abrí la puerta. Caminé por el pasillo buscando al que estaba en la cocina, pero no se veía bien porque las luces estaban apagadas y era difícil reconocer la silueta que merodeaba la cocina. Era un hombre, eso no había duda. Así que bajé a la cocina y, estando allí, encendí la luz, pero no logré ver a nadie. Lo busqué pensando que estaba en la sala, pero no estaba. Me resultó muy extraño, pero traté de no pensar en eso. Ya estaba abajo. Abrí el refrigerador y saqué la leche. Estaba sirviéndome un vaso cuando de pronto tocaron la ventana. El sonido me dio miedo y volví lentamente hacia allá. Pegado a la ventana estaba mi papá. Por eso tiré el vaso de leche, por el miedo y la sorpresa. Y recién allí, por entender o por las risas nerviosas de los demás, decidí hablar. Nadie lo hacía, hasta que rompí el silencio. Les dije que yo también había visto a mi abuelo y que lo vi salir de su cuarto. Un tío nuestro dijo que mi abuelo estaba recogiendo sus pasos, pues le encantaba estar en su casa. También les conté sobre la voz de mujer que escuché consolar a mi abuelo. «Es tu abuelita, hijo», me dijo mi mamá. Dice que ella también la vio en la cocina, a lo lejos, pues ella también falleció en esa casa, ya de viejita. Me dio escalofríos lo que estaba sucediendo. Esto nos llenó de miedo a todos, y por eso esa misma mañana, la mayoría de la familia que estaba allí se fue a sus propias casas. Hasta la fecha, como ya tengo un hijo, siempre le digo el mismo consejo: jamás te duermas en un funeral. Y dime, ¿qué parte de esta historia te dio más escalofríos? Perdí a mi familia por jugar cartas con el diablo. Hace años yo era conocido como el vaquero de la noche. Venía de una familia con plata, pero tenía un vicio que me iba a llevar al infierno. Las cartas eran mi vida, y todos los viernes me iba a jugar en las tabernas más peligrosas del pueblo. Una noche de viernes, con el calor pegando fuerte, me puse mi viejo sombrero, las botas que ya conocían más polvo que la carretera, y antes de salir,
Agarré los $10,000 que teníamos guardados para emergencias. Mi mujer, con esa mirada que lo decía todo sin decir nada, sabía que era inútil detenerme. Yo ya estaba perdido en ese maldito juego. Al llegar a la taberna, saludé a todos con esa sonrisa que tanto les molestaba. Me senté en mi mesa de siempre, confiado, como si el destino estuviera de mi lado. Esa noche apareció un forastero, un tal Gran Capo, famoso por desplumar a quien se le pusiera enfrente. Yo, con más arrogancia que sentido común, aposté los $10,000 y por un golpe de suerte salí con $100,000. Mi ambición no tenía freno, así que le lancé un desafío. ¿Quieres perder más? Y él, tan frío como una noche sin luna, aceptó. Volvimos a jugar y, para mi sorpresa, me fui con $500,000. El capo, derrotado, se rindió. Y aquí es donde empieza lo bueno. Inflado de orgullo, grité para que todos oyeran. ¡Ja, ja! ¡Nadie puede ganarme! ¡Ni siquiera el mismísimo diablo se atrevería! El silencio se apoderó de la taberna, y cuando vi que nadie se animaba a retarme, les lancé otra apuesta. Apuesto mi vida a que ninguno de ustedes puede ganarme. De repente, la noche se volvió más oscura y se escuchó un golpe en la puerta. Entró un hombre vestido de negro, con un sombrero que le cubría el rostro. Alto, con una barba que parecía hecha de sombras y unos ojos que te perforaban el alma. «Vaquero, dicen que eres el mejor con las cartas. Veamos si es verdad. Si me ganas, duplicaré tu dinero, pero si pierdes, me quedo con tu vida», dijo con una voz que helaba la sangre. El miedo me recorrió la espalda, pero no dejé que se notara. «Ni tú puedes ganarme, hombre de negro», le respondí. Nos sentamos frente a frente y él, con una calma inquietante, me preguntó: «¿Dijiste que entregarías tu vida y tu dinero si yo gano? ¿Es eso verdad?». Yo, con el orgullo por las nubes, le respondí: «Sí, y no hay manera de que me ganes. Soy el mejor. Juguemos». El hombre de negro rió, pero era una risa vacía, como si ya supiera el final. «Si tú ganas, te concederé lo que desees, pero si pierdes, me quedo con tu vida y tu alma», dijo con voz grave. Acepté sin dudar. Empezamos a jugar y gané la primera mano. «¿Ves? Te lo dije, nadie puede ganarme», me burlé. Pero él solo dijo: «Calma, aún estamos empezando». Y fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. Mano tras mano, mi suerte se desvaneció como el humo en el viento. Después de una hora, pálido y sudoroso, había perdido todo, incluyendo mi vida. El hombre de negro se levantó y con voz fría dijo: «Vaquero, mañana a esta hora vendré a recoger tu cuerpo y tu alma. No intentes huir, siempre te encontraré». Y se desvaneció en la noche. Regresé a casa, pero el sueño no vino. Las pesadillas me atormentaban, con el rostro del hombre de negro apareciendo en cada rincón. Al amanecer, sabiendo que no había escapatoria, decidí darle a mi familia un último día de felicidad. Compré flores para mi esposa y juguetes para mi hijo. Pasamos el día en el campo, riendo y disfrutando como si fuera el último día de mi vida. Ahí estaba yo, en la última luz del crepúsculo, sabiendo con cada fibra de mi ser que el hombre de negro vendría por mí. No había vuelta atrás. Mi destino estaba escrito con tinta de sangre y el peso de lo inevitable me aplastaba el pecho como una piedra gigante. Con una sonrisa rota, me despedí de mi mujer y mi hijo, intentando tatuar sus rostros en mi mente. Sabía que jamás los volvería a ver. Con el alma hecha pedazos, arrastré mis botas de vuelta a la taberna. Ese agujero apestoso estaba más vacío que un desierto, como si todo el maldito pueblo supiera lo que iba a pasar y no quisieran ser testigos. Me dejé caer en mi mesa de siempre, el lugar donde había sellado mi destino con una apuesta maldita. La noche se desplomó sobre mí, y justo cuando la luna llena coronaba el cielo, la puerta de la taberna crujió al abrirse. El hombre de negro hizo su entrada, moviéndose como un espectro. Su presencia hacía que el aire se congelara. Se sentó frente a mí. Sus ojos brillaban con una oscuridad que devoraba todo a su paso. «Vaquero», dijo, su voz resonando como un trueno lejano. «Es la hora». Me puse de pie, pero mis piernas apenas me sostenían. No había escapatoria. Con una mezcla de terror y resignación, le tendí la mano, pero el hombre de negro no me arrastró de inmediato a los fuegos eternos. No,
Él tenía algo más en mente. Con un simple gesto, el mundo a nuestro alrededor cambió. Estábamos en el campo donde había pasado el día con mi familia, pero todo estaba envuelto en una niebla densa y gélida. Allí estaban ellos, mi esposa y mi hijo, atrapados en un trance espantoso, sus ojos vacíos como la muerte misma. «Quería darte una última mirada de lo que perdiste», murmuró el hombre de negro, su voz empapada en crueldad. «Porque no solo perdiste tu vida, vaquero, te llevas con tu condena las almas de quienes más amabas. La apuesta que hiciste arruinó no solo tu alma, sino también las de ellos». Grité con desesperación. Intenté correr hacia mi familia, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. La desesperanza me atravesó como una daga. Cada palabra del hombre de negro se clavaba en mi corazón como un puñal. Y entonces, con un chasquido de sus dedos, todo desapareció. La taberna, el campo, mi familia, todo se esfumó en un instante. Sentí cómo me arrancaban el alma del cuerpo, un dolor indescriptible, pero nada comparado con el tormento de saber que había condenado a mi mujer y a mi hijo. El hombre de negro me arrastró a las sombras y la última cosa que escuché fue el eco de su risa, resonando en la oscuridad infinita. Perdí todo, mi vida, mi alma, y lo único que realmente importaba, mi familia. Esta fue mi historia, por eso debes tener cuidado al hacer tratos malignos. Y dime qué parte de esta historia te gustó más. Nunca trabajes en un cementerio, escucha esto. Hablar de mi pasado nunca ha sido fácil para mí. He tomado malas decisiones que me llevaron a caminos horribles, dejándome marcado para siempre. Como cuando trabajé en un cementerio que hoy es un edificio. Solo espero que nadie se encuentre con lo que yo vi. Han pasado al menos 20 años desde aquel momento, cuando comencé a trabajar como velador. La noche jamás me ha gustado. No sé, hay algo que no me convencía, y desde entonces prefiero estar seguro antes que salir. Pero en aquel entonces no tenía opción. Los trabajos por los que había pasado eran duros. La mayoría de las personas del pueblo trabajaban en la construcción o en la cosecha, y a mí no me gustaban. Mi cuerpo era débil, poco musculoso, y las horas bajo el sol no eran nada agradables. Después de haber sido echado de casa por mi padre, me mudé con mi tía, hermana de mi madre, que vivía cerca del cementerio. No aportar nada no era opción, así que ella me ofreció el trabajo de velador, y no tuve más remedio que aceptarlo. «Es solo por unos días», me dijo mi tía cuando me ofreció el trabajo. «Te vendrá bien estar ocupado y me haría bien que me ayudes». Entonces, con pesar y molestia, acepté. El cementerio estaba dividido en 3 secciones. Una abierta al público, otra privada para los dueños de la hacienda más grande del pueblo y una tercera sección para judíos. Mi trabajo era vigilar las 2 últimas secciones. Y a diferencia de la primera sección, que tenía más empleados, en mi sección estaba solo, lo cual no me gustaba. La entrada del cementerio era algo antigua, con un largo muro de adobe y un portón con una gran cruz en la parte superior. Hacía años que nadie intentaba arreglar las cosas rotas, pero a mí me daba igual. Aunque por la noche el aspecto del muro me parecía oscuro y escalofriante, entonces lo evitaba. Y eso no era todo. No solo tenía que hacer mi trabajo y estar en un lugar tan horrible, sino que tenía que seguir estrictamente las reglas. «Solo tienes que hacer 3 rondas en la noche», me explicó el administrador cuando me presentó al trabajo. «No es necesario que estés caminando todo el tiempo. Y no hagas caso a Jacinto. Ah, y algo más. Escucha bien esto porque necesito que sigas estas reglas. En tus rondas, sea que las comiences o las termines, debes estar en la entrada. Tampoco y en ningún momento debes hacerle caso a lo que te diga un muerto o un vivo», explicó suspirando fuerte. «Luego, las tumbas, no las mires ni las toques. Es necesario que nunca las toques. Solo puedes hacerlo si es una emergencia. Y la última, los niños, nunca los sigas», dijo y se despidió mientras se iba. El primer día de trabajo fue relativamente tranquilo. Realicé mis rondas sin problemas y solo me molestó el frío intenso y el viento que hacían que el lugar se sintiera bastante pesado. Al día siguiente, el administrador me preguntó cómo me había ido y al escuchar que el trabajo había sido sencillo, solo me recordó lo que me había dicho la noche anterior. «Jacinto siempre está borracho.
me dijo el administrador con una sonrisa cansada. No le hagas caso a sus historias de niños y brujas, pero ten cuidado. Y más tarde, sin querer, me lo encontré en la tienda del pueblo. Me felicitó por el nuevo trabajo y me ofreció cubrirme si le daba dinero para comprar alcohol, aunque no perdió la oportunidad de advertirme de su mayor miedo, el cual entendería después. Si ves a los niños del cementerio, no los sigas, me dijo Jacinto mientras sacaba monedas de su bolsillo. Pueden llevarte a un lugar del que no regresarás. No te preocupes, respondí, intentando sonar indiferente. Solo pienso trabajar. Pero en mi siguiente turno comenzaría a entender a qué se refería. Aún no olvido el sonido del llanto de un bebé y la figura deformada que vi cuando lo seguí. La visión de ese ser, que parecía dañado por la luz, me aterrorizó y no pude seguir. Pasé la noche en la habitación de las oficinas, rezando y temiendo que los fenómenos continuarán, y yo no estaba seguro de poder soportarlo. La madrugada estuvo llena de voces y golpes en la puerta, y el único alivio que encontraba era fumar cigarrillos para calmar mis nervios. No puedo soportar esto, murmuré varias veces mientras encendía un cigarro. Necesito que pase rápido la noche. Y Jacinto, borracho, apareció buscando alcohol y me preguntó si había visto a los niños del cementerio. Pero no quise contarle lo que había escuchado. ¿Has visto a los niños?, preguntó Jacinto con un tono de voz borracho y tembloroso. Sé que están por ahí. No he visto nada, respondí intentando sonar tranquilo. Pero la siguiente noche, el administrador me informó que tendríamos que vigilar juntos, ya que habían robado lápidas y figuras de bronce. Jacinto y yo debíamos dividirnos. Yo vigilaría la sección privada y él, la sección israelita. Pero al final lo terminé siguiendo. Voy a quedarme contigo, le dije a Jacinto mientras organizaba mis cosas. No me gusta estar solo en el cementerio. Haz lo que quieras, respondió Jacinto con indiferencia. Solo asegúrate de no seguirlos. Durante mi ronda encontré juguetes rotos y partes de un tren, así como un patito de hule. Sabía que estos objetos eran probablemente trampas destinados a atraerme. Pero cuando revisaba las tumbas, sentí una presencia extraña y el cementerio se cubrió de una neblina espesa con un aroma a azúcar quemada. Escuché risas de niños y llamé a Jacinto, pero solo recibía más risas a cambio. «Jacinto, ¿dónde estás?», grité en la oscuridad. «¿Puedes oírme?». Vi a Jacinto de espaldas, inmóvil frente a una cripta. Cuando me acerqué a él, me di cuenta de que su comportamiento era extraño, casi como si algo se hubiera apoderado de él. «Jacinto, ¿qué pasa?», pregunté, tocándole el hombro. «¿Estás bien?». Entonces dentro de la tumba lo vi, un niño vestido de payaso, que decía que debíamos salvarlos. Pero cobarde decidí que no podía acercarme y me alejé, buscando refugio en la oficina. «Voy a irme», dije para mí mismo. «Esto es demasiado». A medida que me encerraba en la habitación, sentía culpa por no haber ayudado a Jacinto, y el temor se apoderaba de mí. Los golpes en la puerta y las voces de Jacinto rogando por ayuda me llenaban de pánico. A pesar de mi miedo, no abrí la puerta cuando noté un tono extraño en su voz. «Ábreme», decía la voz de Jacinto desde el otro lado de la puerta, pero sonaba demasiado tranquila, casi burlona. «Ábreme la puerta». Pero no lo hice. Regresé a la habitación intentando tranquilizarme, pero mi cuerpo estaba al borde del colapso nervioso. Mis manos temblaban sin control y comencé a ver lucecitas. De repente, perdí el conocimiento. Me desperté con fuertes golpes en la puerta. Al mirar, vi a Jacinto, o lo que parecía ser él, parado frente a mí con su traje de esmoquín y ojos vacíos. Grité tan fuerte que mi tía y un primo vinieron a ver qué me ocurría. «Solo fue una pesadilla», les dije apresuradamente. «No hay nada de qué preocuparse». Entonces, al día siguiente, el jefe me explicó que lo que había visto no eran espíritus inofensivos, sino manifestaciones malignas que se disfrazaban para atraer a las personas. Me ofreció irme si así lo deseaba. «Lo que viste no son espíritus buenos», me dijo. «Son manifestaciones malignas que toman formas inofensivas para atraer a las personas.
hiciste bien en no abrir la puerta. A pesar del terror, intenté quedarme y evitar las rondas, pero no pude. Las risas me agobiaban, los golpes en la puerta, el recuerdo de Jacinto. Me comencé a volver loco y me tuve que ir. Hoy trato de olvidar esos días oscuros, pero siempre llevaré conmigo el peso de lo que viví. Aunque el cementerio ya no existe, las sombras que vi permanecen en mi memoria, como una advertencia de los misterios que es mejor no explorar. Y cada vez que paso cerca de un cementerio o veo un lugar oscuro, un escalofrío me recorre, recordándome aquella pesadilla.